Hola a todos, me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta conferencia, donde vamos a una conferencia interesante, hablar de los métodos cuantitativos en las ciencias sociales, esperando que en esta conferencia ustedes sean, cuando se termine la conferencia, sean capaces de conocer los principales métodos cuantitativos que utilizamos para el análisis de la información en la investigación en ciencias sociales, particularmente para el trabajo social. Esta es una conferencia fundamental porque vamos a partir primero de la dicotomía o el debate cuantitativo-cualitativos. Miren, yo he visto esto en algunas carreras o maestrías donde hasta los alumnos los visten de colores, si son cuantitativos o si son cualitativos, convirtiendo al final la metodología, valga la redundancia, en un fin y no en un medio. Bueno, lo hemos conversado mucho en este curso y en el anterior. La metodología de la investigación es una herramienta y por tanto como herramienta nos sirve para hacer una mejor investigación, para tener una investigación de más calidad, para poder conocer o develar mejor lo social, pero no puede ser un fin en sí mismo. Por tanto, lo importante en la investigación no es si es cuantitativo o cualitativo, si ponemos palabras raras metodológicas. Lo importante en la investigación es ser capaz de obtener la información que necesitamos para poder responder nuestra pregunta, nuestro problema, para poder falsificar o aceptar nuestras hipótesis y, por supuesto, analizar la información que obtuvimos para ello. Entonces, para empezar, el tema de la dicotomía cuantitativo-cualitativo es totalmente estéril o por lo menos no es fundamental, es secundario. En segundo lugar, ¿qué entendemos por cuantitativo y qué entendemos por cualitativo? Porque muchas veces escuchamos, la entrevista es cualitativa y la encuesta es cuantitativa. ¿Por qué? Porque esas son técnicas para obtener información. Lo que puede ser cuantitativo o cualitativo es la manera de analizar la información. Si queremos hablar de las matemáticas, es decir, una definición puede ser que a la hora de analizar la información, si utilizamos métodos matemáticos, entonces estamos en el campo de lo cuantitativo. Y si utilizamos métodos que no son matemáticos o no provienen de las matemáticas, utilizamos métodos cualitativos. Otra definición puede ser, a la cual yo me acerco más o estoy, digamos, sostengo más, es que lo cuantitativo no necesariamente se asocia a las matemáticas, sino que lo cuantitativo al final es lo que nos da en la investigación una descripción. Obtenemos una descripción, estamos en el orden de lo cuantitativo, de lo descriptivo. Y cuando somos capaces de, al analizar la información, ver relaciones, etcétera, estamos en el orden de lo cualitativo. Hay muchísimas posturas. Lo importante, lo que quiero recalcar aquí, que el debate es estéril, que lo importante es que nosotros tengamos métodos para obtener la información y métodos para analizar la información, se llamen como se llamen, métodos técnicos, cuantitativos, cualitativos, como sea, pero que nosotros seamos capaces de poder analizar la información de la manera más precisa, más, digamos, más acorde a nuestro problema de investigación y a nuestro objeto de estudio. Dicho lo anterior, si vamos a trabajar con cuantitativos como matemáticas, lo fundamental es saber cómo usar las matemáticas en la investigación social, porque desde las cosas más sencillas muchas veces son mal utilizadas. Y voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el porciento. Nuestros alumnos, bueno, todo, el porciento sabemos calcular desde primaria, entonces es muy sencillo calcular el porciento, todos lo sabemos, todos los programas dan, entonces he visto muchísimas veces tesis que, por ejemplo, hacen, ¿qué será?, 10 entrevistas y entonces hablan de porcientos. ¿Cómo hablar de porcientos? O sea, eso demuestra una ignorancia absoluta de qué cosa es el porcentaje. El porcentaje es cuando tenemos números grandes, es una manera de reducir a 100. O sea, si estamos hablando de miles, etcétera, y nos perdemos en los números, bueno, pues una forma fácil de llevarlos a como si pasaran en 100.
No tiene sentido hablar de porcentajes en 8. Imagínense ustedes en 10. Entonces, si 5 entrevistas dijeron que sí, decimos que el 50%. Y tenemos 8 entrevistas o tenemos 10 entrevistas, 50%. Ahí hay un error grande. Por ejemplo, otro error grande lo cometemos con la media aritmética. Que ustedes conocen también la media, creo que todos sabemos calcular la media, es sencillo calcularla, tenemos una serie de valores, lo sumamos y lo dividimos entre la cantidad de valores y nos da más o menos la tendencia media de lo que está pasando. Pero eso también demuestra un desconocimiento de las matemáticas. La media no tiene sentido si no conocemos la desviación estándar. Por ejemplo, siempre un chiste de ejemplo que dice que si usted tiene los pies en un congelador y la cabeza en una estufa, entonces la media aritmética diría que usted tiene la temperatura ideal. La media aritmética no sirve cuando hay valores extremos. Si mis alumnos en el aula, la mitad saca 10 y la otra mitad reprueba, saca 5, la media aritmética diría que mis alumnos son de 7.5 y no, o sea, la mitad de mis alumnos es maravilloso y la otra mitad reprobó. No me sirve la media aritmética cuando hay valores extremos. Entonces, ¿qué es importante? Lo importante es que tengamos la responsabilidad de utilizar las matemáticas como son, porque desde grandes índices que se calculan en este mundo, hasta en organismos internacionales, etcétera, muchas veces hay detrás irresponsabilidad de lo que quieren decir las matemáticas. Muchas veces a la hora nosotros también de interpretar, de analizar, no sabemos bien todo lo que la matemática tiene detrás. Y por ello es fundamental trabajar interdisciplinariamente si nosotros queremos hacer un mejor análisis de la información, si nosotros vamos a analizar la información y sobre todo si vamos a hacer métodos cuantitativos, que siempre se nos dificulta un poquito más a los que estamos en ciencias sociales, pues es fundamental hacernos acompañar de un estadístico, de un matemático, de un cibernético, de alguien que realmente domine y conozca los métodos. O lo podemos hacer nosotros mismos, pero por supuesto tener la suficiente responsabilidad de saber qué es lo que estamos haciendo a la hora de analizar la información. Mi sugerencia, trabajar interdisciplinariamente. Tenemos en trabajo social que ir ganando cada vez más en la interdisciplina. Yo no voy a hoy a hacerles, es imposible que les dé matemáticas o sea, métodos cuantitativos en ciencias sociales, quizás con un semestre no me alcance. De hecho, hay métodos que solo el método podría ser un semestre entero. Solo quiero hacer una panorámica rápida, breve, de qué cosas podemos hacer con las matemáticas en la investigación en ciencias sociales, en la investigación para el trabajo social, qué cosas nos puede dar. Muy rápido, aquí lo que se trata es que ustedes conozcan una cartera de métodos, qué hacen, qué obtenemos con ellos, y cuando ustedes lo vayan a aplicar, bueno, pues mi sugerencia, si realmente no lo dominan, no lo conocen bien, mejor buscar a un especialista que nos apoye. Algo importante para empezar a hablar de las matemáticas es el tema del muestreo. Y el muestreo es algo que generalmente se asocia solamente a la encuesta por cuestionario y no necesariamente es así. Para cada instrumento de obtención de información nosotros tenemos que tener un muestreo. Si nosotros vamos a hacer una encuesta, bueno, tenemos que tener una muestra, ¿a quién le vamos a hacer la encuesta? Pero si vamos a hacer entrevistas, tenemos que tener una muestra, tenemos que tener criterios muestrales de a quiénes vamos a entrevistar. Y si vamos a hacer observación, tenemos que tener criterios de cuántas observaciones vamos a hacer, dónde las vamos a hacer, cómo las vamos a hacer, etc. Es decir, cada instrumento que nosotros que queramos obtener información, nosotros tenemos que pasar por el tema muestral. Y el tema muestral, voy a hablar muy por encima de él, como les digo, esto puede ser un semestre entero, puede entrar en el tema de la representatividad o en el tema de lo significativo. ¿Qué significa hablar de muestreo representativo? Significa que para determinada probabilidad de éxito, para determinado error que nosotros podemos manejar, nosotros vamos a saber entonces en cuanto los resultados que nosotros obtengamos se desvían de si hubiésemos trabajado con el todo. Es decir, yo voy a hacer una encuesta, por ejemplo, en México, y voy a hacer una muestra representativa en algunos estados, y entonces, bueno, ok, yo voy a trabajar, por ejemplo, solamente con 2.000 mexicanos en vez de con los 120 millones, y entonces voy a decir, no, cuando yo trabajé con 2.000 y no con 120 millones, por tanto, mis resultados se pueden
parecer más o menos a lo que hubieran dicho los 120 millones con tal margen de error. Y eso es fundamental, porque cuando decimos yo trabajo con un margen de error del 5%, entonces las tablas que yo tenga después tienen un más menos 5%, ¿ah? Y entonces si el 20% de las mujeres y el 25% de los hombres, yo no tengo ninguna seguridad que los hombres más que las mujeres, porque hombres y mujeres entraría la diferencia entre lo que dijeron uno y otro en el error muestral. Es decir, que ni siquiera el muestreo representativo, digamos, que es como el más serio, o sea, que mide un error, ni siquiera ese muestreo nos garantiza que nuestros resultados van a ser iguales a si hubiéramos trabajado con toda la población. Y por otro lado está el muestreo significativo. Ya no está el problema de la representatividad. Yo no sé, ni entra entre mis intereses como investigador representar a toda la población. Yo simplemente voy a obtener muestras o voy a buscar muestras por determinados criterios significativos que yo necesito para mi investigación. Dentro del muestreo representativo tenemos muchísimos tipos de muestreos, tenemos el restricto aleatorio, por cuotas, por grapas, el estratificado, en fin, después los tipos de selección también, como les digo, un semestre muestreo significativo, representativo, y muestreo significativo, que es el que más utilizamos, porque muy pocas veces nosotros estamos en el campo de lo representativo. Bueno, pues es entonces, por ejemplo, voy a hacer entrevistas. ¿A quiénes entrevisto? Voy a entrevistar a casos extremos, por ejemplo, a, a los casos extremos de mi investigación, o los casos más significativos, o ideales tipos, casos tipos, o voy a hacer un muestreo por saturación, es decir, voy a empezar, por ejemplo, a hacer entrevistas, y voy a parar ya cuando no tenga nada nuevo, en fin, pero fíjense que siempre igual, en el campo de lo significativo, que no es el campo de lo representativo, nosotros tenemos que tener un criterio. Entonces, es importante que son investigaciones. Si hago una encuesta, mis criterios muestrales son tales, etc. Si hago entrevistas, voy a seleccionar 10 personas. ¿Por qué voy a seleccionar esas 10 personas? ¿Por qué 10 y no 12 y no 8? Tengo que tener un criterio muestral. Voy a hacer 8 observaciones, ¿por qué 8 y no 15? ¿Dónde las hice? ¿Cuál es el criterio muestral? ¿Por qué las elegí ahí y no en otras partes? Ok, siempre tenemos que tener un criterio muestral. Voy a hacer una matriz de análisis de documentos, voy a analizar noticieros de televisión, ¿por qué elijo este noticiero y este no? ¿Cuáles son los criterios que yo tomo para ello? ¿Ok? Ya sean representativos o significativos. Entonces, ¿qué tenemos que saber de muestreo? Que también hay un sinnúmero de formas de muestreo, incluso tenemos el probabilístico, el no probabilístico, en fin, hay algunos que dependen de cómo es el comportamiento de la población, en fin, es complejo, son matemáticas complejas, y si alguno de ustedes quiere trabajar rigurosamente en muestreo, pues también mi sugerencia es que se acerque a un estadístico o a alguien conocedor del tema que lo apoye. Y lo otro, insisto, importante que tenemos que retener es que para cada instrumento de obtención de información tenemos que tener una justificación muestral. Bueno, después del tema del muestreo vamos a hablar otro poquito de matemáticas. Está el tema de la estadística descriptiva. Voy a hablar poco, acá yo creo que ustedes conocen bastante estadística descriptiva. Ya obtuve la información, ya hice mis instrumentos, ya los apliqué a las muestras que decidí, etcétera, y ahora ya tengo la información y, por ejemplo, hay información que podemos analizar a través de estadística descriptiva. Aquí estamos hablando de estadística descriptiva, frecuencias, porcientos. No me voy a referir mucho a ello, ya me referí a los temas sobre todo los porcientos, pero como todos ustedes saben calcularlo, cualquier programa de computación también es fácil de manejar, se los da. Está el tema de las medidas de tendencia central, la moda, la mediana y la media aritmética, creo que también me refería al tema de la media. Todas las medidas de tendencia central tienen sus más y menos, o sea, hay que conocerlas bien para poderlas aplicar. Está el caso también del chi cuadrado y los coeficientes de correlación, cuando hacemos las tablas cruzadas, que cruzamos una variable con otra, y el poder saber si una variable incide en el comportamiento de otra. Y es fundamental, yo creo que es importantísimo trabajar las tablas cruzadas, es importantísimo trabajar el chi cuadrado también, pero es importante también conocer los criterios bajo los cuales el chi cuadrado, los coeficientes de correlación funcionan. Y funcionan, por supuesto, a partir de la densidad que se da dentro de las tablas.
incursionen en ello, incursionen. Traten de tener algunas muestras representativas, traten de aplicar algunos chi cuadrados, vale la pena de encontrar una variable con respecto a otra, cómo se comporta, cómo se correlacionan, etcétera. Ahí entraríamos en todo el tema de la dosimasia de hipótesis, es decir, si la H0, que es la no relación, H1, que es la relación, o sea, cuánto se relaciona una variable con otra, etcétera. Esto en general es como lo más básico a la hora de que yo tengo bancos de datos, o sea, sacar mis tablas de frecuencias, de porcientos, y en algunos casos uso medidas de tendencia central, y por supuesto el chi cuadrado, los coeficientes de correlación que me relacionan una variable con otra. Aquí esto se puede, por supuesto, complejizar, podemos calcular índices, etcétera, a partir de todo lo anterior, pero bueno, insisto, lo mismo que decíamos en muestreo, lo mismo que decía en general con las matemáticas, es importante, si van a utilizar alguna de estas técnicas, que se aseguren bien de que saben qué es lo que están utilizando, cómo las están utilizando, y si no, busquen apoyo, por supuesto, de un estadístico. Otra de las técnicas importantes que tenemos es el análisis de regresión. Tenemos la regresión simple, múltiple, la regresión lineal. De ahí estoy casi segura que la han aplicado menos. Voy a decir rápidamente en qué consiste. Un día quizás valdría la pena buscar un estadístico para aplicarla en sus datos. Pues la regresión es una ecuación que se hace a través de los datos. Como ven, esta recta de regresión es una recta que se hace a partir del comportamiento de los datos, que se calcula. Y esa recta se traza y después se colocan los datos alrededor de la recta. Y nosotros podemos ver cuáles datos tienen un comportamiento más normal, o sea, se parecen más a la recta, y cuáles datos están más lejos del comportamiento de la recta. Por ejemplo, piensen en un conjunto de variables que unidas nos produzcan una recta de regresión, no sé, eso lo hacen mucho los organismos internacionales, del índice tal o cómo funciona en tales países tal, ¿no? O sea, entonces ya la calidad de vida en el país, y entonces esta es como la recta ideal de la calidad de vida, y entonces aquí me empiezan a quedar Finlandia, etcétera. Los países más cercanos son los que más se acercan a esa recta ideal, y los países con menos calidad de vida serían los que estarían más lejos de la recta. La recta también va a ser una ecuación que nosotros vamos a poder aplicar, una ecuación que se la vamos a aplicar a un conjunto de variables que tenemos en nuestro banco de datos. Entonces ahí tienen, por ejemplo, otra técnica que pueden utilizar para los bancos de datos. Es compleja la regresión, así que les sugiero que ustedes lo que tienen que retener es que hay un método que se llama regresión, para qué sirve, qué le puede dar, y si la quieren aplicar, por supuesto, buscan a un estadístico que los apoye. Otro método más, no quiero ponerles demasiado, pero quiero algunos métodos que son interesantes, es el análisis factorial de correspondencias múltiples. Es un método, se parece un poco al de clusters, que vamos a ver después, pero es un método excelente, excelente para crear perfiles de comportamiento. Nosotros introducimos nuestros datos al análisis. Es un método no hipotético, es decir, nosotros no partimos de hipótesis, nosotros metemos todos nuestros datos y decimos, dígame el comportamiento de mis datos. ¿Cuál es el comportamiento de mis datos? Y entonces, el análisis factorial de correspondencias múltiples le va a poner las respuestas, se las va a colocar en un sistema de cartesiano, aquí el eje de las X, el eje de las y les va a colocar, perdón, el eje de las X y las Y acá, le va a colocar las respuestas aquí adentro. Y usted, después, evidentemente, según el peso de los factores, etcétera, va a poder definir perfiles de comportamiento y va a decir, mira qué interesante, aquí tengo un perfil de comportamiento que son hombres jóvenes que hacen tal actividad y se caracterizan por ABC. Y aquí, por el contrario, tengo otro perfil de comportamiento que son personas mayores, mujeres, no sé qué, y aquí tengo otro perfil de comportamiento, etc. E incluso, lo interesante del análisis factorial de correspondencias múltiples es que la posición espacial de estos perfiles de comportamiento habla. Es decir, por ejemplo, un perfil de comportamiento que está del lado de acá del eje de las X y otro que está del lado acá del eje de las X, o sea, en X positivo, en X negativo, son perfiles de comportamiento totalmente contrarios.
o a los que pasan en el eje de las Y. A medida que los perfiles de comportamiento están más cerca del cero, o sea, del punto de cruce de los ejes, son menos fuertes, más independientes. A medida que los perfiles de comportamiento están más lejos de los ejes, son más compactos, son más fuertes. Entonces, en fin, aquí tienen una manera también de poder comprender perfiles de comportamiento. Pero el análisis factorial de correspondencia múltiple correlaciona respuestas, pero no los individuos. Tenemos para ello otro método, que es el análisis de clusters, que sí hace lo mismo que el factorial, con otro sustento matemático, a distancias euclidianas, etcétera, pero crea clusters, o sea, coloca a los individuos, acá, vamos acá, pone a los individuos igual en un plano, según sus respuestas a determinada encuesta, según nuestro banco de datos, coloca a cada uno de los individuos y evidentemente yo voy a poder armar perfiles a partir de la cercanía de los individuos, es decir, a ver, estos individuos acá están muy cerquita, y estos otros están muy cerquita, y estos otros están muy cerquita, por tanto es muy probable que estos tengan perfiles de comportamiento similares, entonces ahí yo voy a ver cuáles son las respuestas que cada uno de estos individuos dio y cuáles son sus características y voy a crear perfiles de comportamiento. Es decir, el factorial de correspondencia múltiple trabaja a partir de las respuestas sin tomar en cuenta al individuo, yo no sé si es el individuo 1 o el 10, sino que la respuesta femenino se asocia a tal cosa, y el análisis de clúster lo que hace es proyectarme a los individuos según su comportamiento, que evidentemente fueron sus respuestas, y decir, estos se parecen más, estos se parecen más, y estos se parecen más. Como ven, hay todo un abanico importantísimo de métodos de análisis que podemos usar en la investigación, en trabajo social, y que se usan poco. Yo, desde que llevo en el programa de maestría siendo docente, que llevo años, muy pocos estudiantes, muy pocos, han trabajado con encuestas, por cuestionarios, con muestreo representativo y mucho menos con métodos ya más complejos como regresión, como factorial de correspondencias múltiples, como clúster, etc. Ni siquiera se ven demasiado los chi cuadrados y coeficientes de correlación. Los animo entonces a informarse un poco mejor sobre el tema, a buscar información y sobre todo a siempre tomarlo con la responsabilidad necesaria. Recuerden que si muchas veces ni el por ciento sabemos tomar con la responsabilidad necesaria, imagínense ustedes estos métodos que son más complejos. Busquemos estadísticos o estadísticas que nos apoyen, especialistas que nos apoyen a poder aplicar los métodos cuantitativos o métodos matemáticos en ciencias sociales. Repito, no estoy demasiado de acuerdo con el tema de cuantitativo sea matemático. Por ejemplo, para mí el análisis factorial de correspondencias múltiples de clústeres son métodos cualitativos, pues son métodos que me permiten dar relaciones sin pasar por un número. O sea, los números calculan, pero la lectura que yo le doy a la información no tiene un número. La lectura que yo le doy a la información es totalmente relacional. Pero bueno, eso es un debate, son posturas diferentes. Yo creo que hay que conocer bien los métodos para poder entrar bien al debate. Les agradezco muchísimo haberme acompañado en esta conferencia. Espero que les haya sido de utilidad y, por supuesto, nos vemos en el aula virtual. Muchas gracias.